El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 17 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa el avance de la pandemia de coronavirus en Venezuela. Ayer Nicolás Maduro decía que el 100% de los casos de COVID-19 en todo el país deben ser hospitalizados. Evidentemente es una declaración que desconoce o aparentemente desconoce la realidad de lo que está ocurriendo en los centros de salud desde hace mucho tiempo en nuestro país, no solo en los públicos, ahora también en los privados, producto del incremento en el número de casos de coronavirus. Ayer el doctor y diputado José Manuel Olivares, que está en el exilio, mencionaba unas cifras y recordamos siempre lo que dijo el secretario adjunto de Naciones Unidas, que estuvo en el terreno de visita en Venezuela. Él ya hace algún tiempo hablaba del colapso del servicio de salud en nuestro país y bueno, nos ha tocado lidiar con este tema de la pandemia en esas condiciones. Decía José Manuel Olivares, utilizando unos datos que contrastan con lo que se ha dicho públicamente, al menos desde el régimen de Nicolás Maduro, que solo hay 140 camas de terapia intensiva para pacientes con COVID-19. Él mencionaba otros datos durante su intervención ayer en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. 80% de las unidades de cuidados intensivos en el país están ocupadas, dejando tan solo un margen muy pequeño para salvar la vida de los venezolanos. Esto está entre comillas, está colapsado el sistema público y privado de atención en Venezuela. Y hay que mirar con preocupación, pero con mucha atención, lo que está ocurriendo en Brasil, uno de nuestros vecinos. Lo peor de la pandemia en Brasil, todas nuestras camas UCI están ocupadas. Un país que por supuesto tiene un sistema de salud muchísimo, pero con diferencia más robusto que el nuestro, y es un espejo en el que lamentablemente tenemos que mirarnos ahora mismo, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom, la presidenta de la Federación de Colegios de Analistas de Venezuela, Judy León, nos acompaña. 1.000.000 de gracias por atendernos tan temprano. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo están todos? Bien, mucho Bienvenidos. interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Le pediría un comentario sobre este avance de la pandemia, el incremento en el número de casos y sobre todo dos temas que preocupan a la ciudadanía: el acceso a las pruebas de despistaje, de diagnóstico, y el acceso a las vacunas, lo que está ocurriendo con el supuesto plan de vacunación en nuestro país. Bienvenida, la escuchamos. Bueno, desde el punto de vista del diagnóstico, lo hemos dicho responsablemente el gremio de bioanalistas, hay un déficit de pruebas diagnósticas, y eso estamos hablando de la de identificación del virus SARS-CoV-2. En cuanto al número de laboratorios que pudieran aportar información para ello, además de las deficiencias que hay ahorita en cuanto al medio de transporte, algunos elementos muy importantes que lo hemos señalado, y es uno de los puntos que se está debatiendo ahorita, bueno, en cuanto a la protesta, ¿no? Sobre el déficit de profesionales que tenemos también a nivel de todo el sistema, por el problema laboral, no solamente sino de la protección, sino también del salario y otros aspectos que afectan allí, que lo hemos notificado, que en la medida que en el supuesto negado que pudiéramos nosotros dotar el sistema de salud, habían otros factores que podían incidir en esa atención. Sin embargo, eso no se ha tomado en consideración, seguimos con los mismos déficits, lo hemos expresado, no solamente desde el punto de vista de el desarrollo de cómo pudiera en Venezuela
visibilizarse el problema del COVID, y lo hemos señalado, hay un subregistro bastante, y eso está bien informado y levantado en cuanto a las investigaciones que se han hecho, que son las pruebas diagnósticas. En la medida que nosotros no hagamos el rastreo como debe de ser, que se haya una vigilancia epidemiológica como adecuada, porque eso tiene que ser continua, con una serie de elementos allí de que se tiene que tomar de medidas. Si no se hace esto, por supuesto vamos a ver todas estas cosas que estamos observando, y que el objetivo es solamente, porque sabemos que la pandemia va a estar en Venezuela por mucho tiempo, y eso es a nivel global, que existen las medidas de prevención que tenemos que tomar indiferentemente de que podamos nosotros superar este desafío, porque ya es un desafío de todos los problemas que tenemos, y sin embargo no se han tomado los correctivos en este año de pandemia que hemos evaluado durante todo este proceso que hemos tenido. Entonces, lo importante para ellos es eso. Y lo otro punto que es que también llevamos a colación es el plan nacional de vacunación. El plan de vacunación nadie lo conoce. Entonces, solamente se anunció que supuestamente se iban a vacunar el personal de salud, y en la práctica lo que observamos es que hay ¿cómo se llama? Un limitado porcentaje de hospitales a los cuales llegaron las vacunas. Esas vacunas son colocadas, por supuesto, a pocas personas dentro de los grupos supuestos que ellos dicen que son prioritarios. No alcanza para todo el personal de salud, y todos están expuestos. Entonces, lo importante para nosotros es primero la vacunación. Ya sea la Organización Mundial de la Salud ha hecho algunas estrategias y lineamientos para que los países tomen en consideración, y uno de los puntos es el personal de salud, y lo hemos demostrado con las estadísticas y todo lo que hemos hecho el levantamiento de la cantidad de fallecidos que tenemos nosotros dentro de nuestro sector, por un problema de que no hay ni la protección necesaria ni las prevenciones necesarias para que ese personal pueda laborar, los que están allí y que estamos todavía aquí en Venezuela aportando nuestro conocimiento para poder brindar una atención adecuada, además de los otros elementos que no tenemos los insumos necesarios, y por supuesto en cuanto a los laboratorios del servicio de bioanálisis, no están en funcionamiento. Casi el 89% de los laboratorios no dan respuesta a los pacientes de COVID, mucho menos puede dar respuesta a lo que debiéramos de dar también, que son a las otras estados de salud y enfermedad que pudiera tener un ciudadano cuando acude a ese sistema público nacional de salud. Ahora tengo que preguntarle sobre las pruebas PCR, las pruebas diagnósticos PCR. El embajador adjunto de Reino Unido en Venezuela, Duncan Hill, él expresaba su preocupación sobre su experiencia llegando a Maiquetía sin control de distancia social y en espera de 2 horas para la PCR, cuyo resultado llegó rápido después de pagar $60 más. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico y sobre el destino de la cantidad de pruebas que en teoría llegaron a nuestro país con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud. La escuchamos. Bueno, en primer lugar, sí existe un laboratorio para determinación de las pruebas PCR-RT, que son las pruebas moleculares, a través de una técnica, que por eso que se llama reacción en cadena de la polimerasa transversa, que identifica el virus. Ese laboratorio sí funciona, tiene todos los elementos necesarios habilitados para que eso se haga allí. Ahora, es una política de Estado, ¿no? De que una persona llegue a Venezuela, que le acaban de colocar esa medida, y se haga las pruebas de PCR en este país, indiferentemente que haya traído su prueba ya hecha en el país ¿cómo se llama? De su destino, ¿no? Lo que nosotros criticamos en el sentido es de condición como ciudadano, ¿no? O sea, las reglas de juego no están claras, porque si en un país se establece que debe tener unas pruebas para el ingreso, entonces porque yo tengo que hacer otra prueba para el mismo hecho. Eso por allí. Segundo, si es verdad, se entregan los resultados, se tienen que entregar los mínimos, son 24 horas. El ciudadano se toma la muestra y se va, y después lo llama para decir si la prueba está positiva, ¿ok?
sea, que ni siquiera para la medida de control de que pudiéramos tener nosotros, de captar a esa persona que supuestamente, ¿no? En el supuesto negado que decimos que esas pruebas no sirven, que solamente sirven las de Venezuela, las que se están haciendo, tampoco tiene un criterio epidemiológico establecido, porque el paciente o la persona o el viajero de todos modos se retira del recinto, pues, de que es la entrada a Venezuela. Entonces, ¿cómo se controla ese paciente en el supuesto negado que tuviera positivo? Él sale y si él lo tiene, está contagiando de todos modos, va a tener contacto con muchas personas allí en el aeropuerto y va a estar contagiado. O sea, ¿cuál es el mecanismo? Entonces, esa es la observación en el sentido de que no existen esas medidas y esos protocolos bien definidos para que la persona como ciudadano conozca qué va a suceder en ese espacio de tiempo, ¿no? Eso Bueno, en le pregunto a particular. Judy León, no sé si lo conoce, porque evidentemente, como ella decía, se maneja bajo absoluto oscurantismo los datos y la información sobre la pandemia en nuestro país, pero en octubre de 2020, la Organización Panamericana de la Salud informó que arribaron a Venezuela 340.000 pruebas para el diagnóstico por detección de antígenos. ¿Se conoce el destino de esas pruebas o no? Sí, sí sabemos dónde están ubicadas, por supuesto, y volvemos a caer en la opacidad y que las reglas de juego no están bien definidas, ¿no? Entonces, muchos médicos y tratantes desconocen de que las pruebas que debieran de estar, porque en ese convenio estaba establecido de que se iban a colocar en los hospitales Centinela y por un objetivo muy específico, para disminuir todas estas traslados de muestras que existía en cada uno de esos recintos hacia el Instituto de Higiene y poder dar una respuesta más rápida, aunque esas pruebas tienen unas condiciones para ser realizadas, o sea, tienen que tener síntomas, pues. Por eso que tienen que estar en el centinela, porque los pacientes que llegan ahí ya tienen unas características definidas que presumimos que tiene COVID, ¿ok? Entonces, esas pruebas no están en los hospitales centinela, están en unos laboratorios que llamamos nosotros de salud pública, a los cuales también las muestras se tienen que trasladar. Un hospital X que necesita hacerse una prueba de antígeno rápido, para un paciente tiene que trasladar esa muestra que es tomada en 3 horas, porque eso sí tiene, esa prueba tiene que ser antes de 3 horas, llegar al destino donde supuestamente se hace, ¿no? Entonces, o sea, las cosas que se hacen para poder aportar, porque así lo dijo también el director de la OMS, para qué se debía de usar esas pruebas, para aportar en el diagnóstico y ver el proceso de la epidemia en Venezuela, porque necesitamos hacer más pruebas, ¿ok? Entonces, ese objetivo no se ha cumplido. O sea, no se ha hecho el número de pruebas que deberíamos de hacer en el tiempo adecuado para lo que se trajo esas pruebas y introducirlas dentro del sistema. Las pocas que se han realizado son ahorita que estamos en este momento de una ola con una serie de características, porque hubo una flexibilización, además de otros aspectos de comunicación, que se ha creado un ambiente de que aquí no está pasando nada, que todo está controlado, y bueno, y por supuesto la ciudadanía ha bajado también en las medidas. Y eso llamamos la atención a los ciudadanos, que a pesar de que se pueda ver las sensaciones o que se diga, nosotros debemos de tomar las medidas de prevención hasta que podamos decir de verdad que esto está bajo control. O sea, nada está bajo control. La protección es de nosotros y la responsabilidad es de todos, no solamente también del Estado, de los profesionales, es de los ciudadanos también. Entonces debemos de tener las 3 medidas que hemos dicho que son las M, que son lavado de manos, el distanciamiento y el tapaboca. Eso no lo podemos nosotros evitar hasta tanto podamos nosotros decir en cualquier momento, mire, podemos hacer B o C, cuáles son las medidas que se tomarán en el momento del proceso de la pandemia. Le pregunto a nuestra invitada sobre la capacidad que tiene Venezuela para hacer seguimiento genómico del coronavirus. El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado como argumento la presencia de la variante brasileña en nuestro país para explicar el incremento en el número de casos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, en ese punto estamos en la misma situación, tenemos un déficit, ¿ok? Así como tenemos déficit de reactivos y también tenemos algunos déficits en cuanto a esos secuenciadores que debemos de tener en funcionamiento para poder
tener una buena visibilización del problema, ¿ok? Porque si no tengo suficiente, es igualito como las pruebas, si no tengo suficientes laboratorios que hagan pruebas de PCR, ¿verdad? Para el diagnóstico, entonces igualito como la parte genómica. Si yo no tengo suficiente equipamiento para ello, o sea, la respuesta que yo puedo dar en un momento determinado para saber cómo se está desenvolviendo esa transmisión de esa variante, también yo voy a tener falla, ¿no? Entonces, así sucede con este aspecto. Tenemos algunos elementos allí en los cuales necesitamos un fortalecimiento para poder nosotros, de manera en tiempo real, poder tener una visión adecuada de todo lo que está ahorita ocurriendo, ¿no? ¿Dónde se está haciendo el seguimiento genómico ahora mismo en nuestro país? En el Instituto de Investigación, en el IBI, ¿ok? Nacional de Investigación, y en el Instituto IDEAS. ¿Y cómo suele funcionar cuando hay insumos? Es decir, para que la gente entienda, porque hemos hablado con muchos especialistas que el diputado José Manuel Olivares ayer, durante su intervención, ponen en duda el argumento sobre la presencia de la variante brasileña como explicación del incremento tan importante en el número de casos en nuestro país, sin descartar que eso está ocurriendo, que eso pueda ocurrir por la cercanía con Brasil y otros temas, pero es decir, ¿cómo se hace ese seguimiento en la práctica? Habiendo insumos, claro está, la escuchamos. Bueno, con el rastreo. Eso se hace igualito como cuando uno rastrea un paciente que tiene un caso de COVID, ¿ok? Y además de lo que yo determine que tenga COVID, yo hago otra prueba, ¿verdad? Para lo que yo quiero investigar. Y entonces eso es lo que está haciendo, pues. Entonces, en ese rastreo que se hizo, bueno, se determinó que hubo un paciente que tenía una variante sobre eso, por supuesto, con la premisa que el investigador dice que pudiéramos tener la variante circulando, ¿no? Y eso lo hacemos porque por las medidas que se han hecho o las fallas que hemos tenido en no, ¿cómo se llama?, tener un control en cuanto a todas estas cosas de flexibilización, de entrada, algunos elementos, y eso le permite como dicen por allí, ¿no?, al comité científico visibilizar que algo está ocurriendo y se hace ese rastreo, ¿me entiendes? Entonces se determinó que, bueno, sí, está circulando. Pero, ajá, ¿en qué cantidad, en qué forma, la ubicación? Bueno, ahí es donde está el otro situación. Es que si no tenemos los insumos necesarios y toda una estructura para ello, la velocidad con que debemos de nosotros tener esa información va a estar limitada, porque, bueno, estamos limitados. O sea, nuestro claro, sistema está limitado. O sea, lo hemos dicho antes de la pandemia. Y ahora con la pandemia, bueno, nos agarró con la pandemia con un sistema de salud y con una serie de elementos que sabíamos que estábamos en falla, y no solo de nosotros, pues vivimos dentro de esos centros, sino que lo sabe también el gobierno, que hay limitaciones y no se tomaron algunas medidas en respuesta de esas limitaciones que se podían haber hecho con antelación y pudiéramos estar en una mejor situación en cuanto a la atención. Además, con otros aspectos que también hemos llamado la atención, que son los comités, que eso es cerrado, o sea, allí no interviene las sociedades científicas, que son muchas las que tenemos, por decir algo, la Academia de la Medicina, la Academia de la Ciencia, de las Ciencias Naturales, pues matemática y física, que también pueden aportar, todas las sociedades científicas, la población venezolana. En esa comisión no están los actores que deben de estar allí para poder aportar, porque el hecho de que yo no sea científica, yo como ciudadana, ¿por qué no puedo estar en la sociedad civil un representante que pudiéramos desarrollar una campaña de educación en la promoción por salud para una mejor visibilización de lo que es la pandemia? O sea, eso es un aporte, no tienes que ser muy, ¿cómo se llama?, en conocimiento, sino en aspectos comunicacionales. ¿Por qué ahí no hay el colegio ¿cómo se llama?, de comunicadores, para aportar cómo diseñar una campaña adecuada con unos aspectos? Porque hay que tener el equilibrio, no solamente una visión, tenemos que tener varias visiones de cómo de tratar un problema. Entonces allí no hay participación de la sociedad, o sea, de los venezolanos en todos sus contenidos, que son los actores que deben estar en esa comisión para nosotros aportar todos
al desarrollo y al bienestar de la población venezolana. Y León, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca del tema que discutimos, que tiene que ver con el avance de la pandemia en nuestro país. Ella es presidenta de la Federación de Colegios Bioanalistas de Venezuela. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor, exministro de Sanidad y Asistencia Social, además quien forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, José Félix Oleta. Como siempre, doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Siempre a su orden. Pues mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, esta nueva ola que está afectando a nuestro país. Y quisiera iniciar conversación a partir de lo que decía Judy León del Colegio de Bioanalistas, un tema que hemos discutido con usted, y es la falta de transparencia con relación a un supuesto plan de vacunación que está en marcha en nuestro país. Lo escuchamos, doctor. Adelante. Bueno, sí, definitivamente no hay una información que sea suficientemente transparente y veraz. Lo primero, no tenemos publicado un plan nacional de vacunación. Si eso va dirigido a todos los ciudadanos, tendríamos el derecho de saber cómo es el plan. Los planes de vacunación deberían comenzar, obviamente, para proteger a las personas que son más susceptibles o que tienen más riesgo de contagio. Y estamos viendo que eso no se está cumpliendo. Hay un volumen importante de profesionales de la salud que deberían haber sido vacunados desde hace ya tiempo y están esperando y viendo que otras personas que no tienen la misma intensidad de riesgo ya han sido vacunados. Ya entonces vemos que hay un desorden. No se están cumpliendo las reglas básicas de proteger a la población más expuesta. Lo otro es la rapidez con que se hace la vacunación. Escasamente unos 100.000 personas han sido vacunadas probablemente desde el día 18 de febrero. Y es una cantidad muy pequeña. Probablemente está entre 0,1 y 0,2% de la población total
que debe ser vacunada. Por lo tanto, la protección que se hace no es la más efectiva. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el 1% de esa población debe ser vacunada diariamente. Así que países, por ejemplo, como Chile, puede alcanzar en 3 meses la cobertura de población a ser vacunada. Y ya Israel lo ha hecho incluso en un tiempo mucho más rápido. Los Estados Unidos de Norteamérica, antes de julio, tendrán ya la población vacunada. Y en nuestro caso, tendremos que esperar más de 550 días para alcanzar esa meta. Es decir, al ritmo que vamos, el sistema de aplicación de vacunas es extremadamente ineficiente y va a permitir que muchas personas puedan ser afectadas por la enfermedad o que se desarrollen variantes del virus que hagan escape inmunológico y en consecuencia la vacuna no sea tan efectiva en esos casos o que permita la reinfección con estas nuevas variantes. En 2 palabras, el primer balance que tenemos nos indica no tenemos un plan, lo que se está haciendo no cumple las normas básicas internacionales para decir que el plan o lo que se está aplicando sea eficiente. Ahora, tengo que preguntarle, usted mencionaba, doctor, y vamos a reponer, le pido a mi equipo el video que circuló ayer en redes sociales que entendemos eliminó la ex esposa del expresidente Hugo Chávez, María Isabel Rodríguez, cuando está recibiendo la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V este martes. Ella así lo publicaba en su cuenta en Twitter, lo que provocó, bueno, una reacción en cadena en nuestro país de indignación. Lo mismo pasó cuando se vieron esas imágenes de los diputados de la Asamblea Nacional oficialista, porque evidentemente no forma parte del grupo prioritario, al menos el establecido por la Organización Mundial de la Salud. En tanto vemos esas imágenes, insisto, publicadas por la prensa de Táchira, como otros portales digitales, yo le pediría un comentario, doctor, y si la Organización Mundial de la Salud, la comunidad internacional, a fin de cuentas, puede hacer algo para evitar que esto siga ocurriendo en nuestro país, que sigan inmunizando, bueno, a los suyos, dejando por fuera a los grupos prioritarios, sobre todo al sector salud, que está en la primera línea de combate de la pandemia. Lo escuchamos. Bueno, sin duda alguna, la aplicación de privilegios y, por supuesto, de discriminaciones o exclusiones rompe un principio fundamental de la aplicación prioritaria y el principio de equidad y de justicia que debe ser aplicado en cualquier programa de esta naturaleza. Ante situaciones de emergencia, todos convenimos en proteger a las personas más susceptibles. No hacerlo genera un malestar. Y creo que la penalización más importante no es ni siquiera la internacional, sino es lo que la opinión pública y el sentir de los venezolanos permite en este momento rechazar ese tipo de privilegio. Deja mucho que desear una conducta de esa naturaleza, de aprovechamiento de circunstancias, de presión política para recibir la vacuna, cuando hay muchos profesionales, enfermeros, bioanalistas, médicos, que están expuestos a riesgo y que están exponiendo su vida y su salud para proteger a los demás. Estoy seguro que esas personas que han recibido esa vacuna, que cuando no lo debieron hacer, tendrán una carga de conciencia y la población los recordará como lo que no se debe hacer, el ejemplo de lo que no se debe hacer. Doctor, si me permite, ayer, como tantos hospitales,
los médicos del Centro Santos Aníbal Domenici de Carúpano denunciaron no haber sido vacunados contra el COVID-19 en una carta muy dura. Ellos decían, entre otras cosas, y tomo un extracto muy pequeño: sentimos con pesar y tristeza el poder de la exclusión al no estar incluidos en la posibilidad de recibir la inmunización que por derecho nos corresponde. ¿Acaso no somos merecedores?, se preguntan ellos. Incluso cuando varios colegas han sido víctimas de esta cruel enfermedad, incluyendo a usted, se dirigen al director, en donde tantos colegas y personal hospitalizado han fallecido en nuestro país en mayor cuantía a nivel mundial. ¿Qué criterios de inclusión fueron utilizados para ser seleccionados y recibir la vacuna? Yo le pediría un comentario, porque cartas como esta o expresiones como esta la hemos visto en las últimas horas a lo largo y ancho del país. Lo escuchamos. Bueno, definitivamente, yo me siento pues muy sensibilizado por esa carta y debo apoyar y plenamente su contenido y ser solidario con los colegas del Hospital Santos Dominici de Carúpano. Pienso que el principio de justicia y de equidad tiene que privar. Si las autoridades no corrigen este tipo de desviaciones, pues simplemente las están avalando, y tendremos que reclamarle pues directamente a las autoridades por qué se hace ese tipo de privilegio, y a la vez eso genera exclusiones. Vemos pues que este es un tema de orden moral, de ética política, y si el gobierno no lo corrige, pues simplemente lo avala. ¿Y qué podemos esperar entonces de los que dirigen las decisiones fundamentales del país? Las decisiones tienen que ser justas. La aplicación de la vacuna es un derecho universal, y el único privilegio que tiene que existir es precisamente proteger a quienes no protegen, proteger a aquellos que tienen actividades o funciones que son esenciales para la población. ¿Y qué función más importante que cuidar la salud de los demás? Doctor, el régimen de Nicolás Maduro, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, advertía que habían rechazado la aplicación de la vacuna AstraZeneca, del laboratorio AstraZeneca, en nuestro país, producto, bueno, de lo que ha ocurrido, de los casos puntuales que están bajo investigación, por algunas reacciones, posibles reacciones adversas. Todavía no está comprobado que tenga que ver con la vacuna, pero yo le pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, saber si en su opinión esto puede retrasar o no un posible acuerdo tan discutido, entendemos, para que lleguen biológicos a través del sistema COVAX, el Fondo Global COVAX. Lo escuchamos. Bueno, la decisión de la señora Delcy Rodríguez tiene solamente un contenido político. La señora Delcy Rodríguez, por supuesto, no es una experta en vacunas y no tiene todavía conocimiento suficiente de cuáles son los problemas o las dificultades y las bondades que puede tener esa vacuna en particular. Debo señalarle que incluso la Organización Mundial de la Salud y los organismos regulatorios en Europa de ninguna manera rechazan a la vacuna y no atribuyen una relación causa-efecto de los problemas que han sido identificados en relación con la aplicación de la vacuna. De modo pues que si esas organizaciones que son expertos mundiales en eso son extremadamente prudentes y cuidadosos para no excluir esta vacuna, bueno, lo que está invitando estas organizaciones es hacer una evaluación muy cuidadosa y seguramente lo van a seguir haciendo. Pero la opinión expresada, la decisión tomada por esta funcionaria, lo que revela es un altísimo contenido político, más nada. Y por supuesto ignorancia de las decisiones que se toman a nivel internacional sobre la calidad de los productos. Sobre la negociación a través del COVAX de vacunas como esta, en donde se había mencionado la posibilidad de importar la vacuna AstraZeneca
en Venezuela a través de ese mecanismo COVAX. Debo decirle que eso no es nada obligante. Los convenios con COVAX permitían ajustar por parte del país receptor el tipo de vacuna que se iba a adquirir, y por lo tanto no generaba un compromiso exclusivo con AstraZeneca. Me explico, si usted, por ejemplo, se incluía en el programa de COVAX con una cantidad que cercana a los $18 millones para tener acceso al sistema e iniciar los procesos de procura, no significaba automáticamente que tenía que ser AstraZeneca. Ese es un tema que permite pues flexibilidad, y el país receptor puede hacer una selección adecuada de su vacuna, ya sea la misma AstraZeneca o cualquier otra vacuna que sea precalificada por la Organización Mundial de la Salud a través del sistema. Doctor, tengo que preguntarle, porque ayer Nicolás Maduro advertía que el 100% de los casos de COVID-19 en todo el país deben ser hospitalizados, y compartíamos con la audiencia que nos da la impresión que es una declaración que está al margen de la realidad, tomando en consideración la capacidad limitada que hay en hospitales públicos y privados ahora mismo en nuestro país. Yo le pediría un comentario, porque poco se ha hecho para incrementar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo, el número de camas o incluso el acceso a insumos para hacer frente a la pandemia en nuestro país. El caso de las clínicas privadas en Caracas tienen una ocupación entre 95 y 100% de las camas dispuestas para la atención de pacientes de coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Bueno, una vez más, una decisión política es contraria al deber ser de lo que es una decisión técnica. Las decisiones técnicas sobre hospitalización no pueden quedar en manos de los políticos. Son decisiones estrictamente señaladas por el criterio médico. Ese criterio médico es fundamental. Y en este caso usted no tiene que hospitalizar a las personas que tienen sospecha o que tienen un COVID que puede ser asintomático, o un COVID que es presintomático o con síntomas menores, porque simplemente usted colapsa todo el sistema de salud. Ningún sistema de salud puede hospitalizar a todos los pacientes con COVID en ningún país del mundo. De modo que esa es una decisión insensata, es una decisión que no tiene sustento técnico ni profesional. Es una decisión política que lo que genera es aversión. La gente está evitando, de todas maneras, y lo he dicho en una declaración anterior, la gente está evitando esa hospitalización compulsiva, casi policial, que está estimulada por el señor Maduro, y en consecuencia oculta la enfermedad, no señala, no llama la atención acerca de esto, y ese ocultamiento puede generar, por el contrario, una respuesta paradójica de un incremento de casos. Las personas negando su problema o ocultando su problema, pues se exponen a situaciones de riesgo si no reciben cuidados adecuados, solamente por aplicar una visión policial del aislamiento. Eso es una conducta inapropiada. Yo la rechazo y reclamo que haya una reflexión sobre este tema, porque las epidemias no pueden ser manejadas punitivamente, haciendo decisiones policiales y de obligación en esa forma. No, hay que conciliar la posición con las personas, orientarlas adecuadamente y, por encima de todo, ofrecerles servicios de calidad, profundamente humanos, y no la imposición de restricción de todo tipo, de separación de su propia familia, recibiendo apoyos inadecuados o medicaciones que no son las apropiadas. Doctor José Félix Oleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, como siempre, exministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte del equipo de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia, el incremento en el número de casos de COVID-19 en nuestro país. Vamos a la pausa. Ahora eso venimos con más.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del impacto de la pandemia de coronavirus en nuestro país, un año después de haber detectado el primer caso en Venezuela. Nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Enrique López Loyo. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer, doctor, su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Compartíamos ayer con los oyentes el último boletín de la Academia, donde destacan la importancia de un plan de vacunación eficaz. Y yo le pediría un comentario inicial al respecto, porque nuestros dos invitados anteriores reconocen la falta de transparencia con relación a un posible plan de inmunización que esté en marcha en nuestro país y las irregularidades evidentes, sobre todo en cuanto a los grupos prioritarios. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente se ha constituido una mesa técnica para establecer un programa de vacunación. Se nos ha llamado hace 3 semanas, solo ha habido una reunión al respecto y no se han establecido cuáles son los pasos para determinar un programa único todavía. Hay un programa base que ellos manejan, que es perfectible. Hemos conversado con ellos para aportar nuestros conocimientos en relación al procedimiento de cadena de frío, establecimiento de grupos prioritarios de manera más seria, y identificamos allí en ese proyecto que se tiene en el Ministerio de Salud las 3 fases. Una primera fase de prioridad, una segunda donde en esa primera fase está el componente médico y los mayores de 65 años. En la segunda están establecidos los grupos prioritarios como los pacientes que están confinados, como los ancianos, los docentes, el área militar, y en la tercera fase una zona envolvente de vacunación al resto de la población. La Academia ha establecido que se necesitan alrededor poco más de 30 millones de dosis para cubrir a más de 15 millones de venezolanos. Correspondería a una cobertura del 70%. La preocupación a estas alturas es que no solamente que el plan todavía no está bien establecido en el sentido práctico, porque no se sabe finalmente cuáles son las formulaciones de vacunas que nos van a proveer de la totalidad de esos más de 30 millones de dosis. Hasta ahora, la información que teníamos era, lo más claro, era las 10 millones de dosis de la contratación con Rusia y luego 4.7 millones de habitantes cubiertos luego con la negociación COVAX. Hace 2 días se nos sorprende diciendo que no se acepta en el país el registro para la formulación de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, lo cual nos deja en el aire en el sentido de que
para ese momento la contratación hace 3 semanas cubría alrededor del 38% del requerimiento. Al no saber ahora cuál es la formulación que va a cubrir COVAX, puesto que la otra alternativa es la formulación de Pfizer, esto que haya menos de la mitad de la expectativa de contar con una vacunación en Venezuela. Estaría alrededor del 15 al 18%. Entonces, esta situación un poco errática nos llama a preocupación. La academia emite continuamente boletines. En el último hemos establecido que se tiene que establecer, además de ese, que se tiene que determinar, además del plan de vacunación, una estrategia para la obtención de las formulaciones de vacunas. Y algo importante, y es lo más importante, ¿qué formulación de vacunas ahora se va a contratar? Es una formulación que tiene que tener 2 condiciones. Primero, que esté debidamente aprobada por organismos regulatorios serios internacionales y que muestre en unos estudios a su vez publicados de fase 3 que definan una eficacia bien determinada, que esa formulación tiene la posibilidad de darle cobertura a nuestra población. Ahora, nos llama la atención el anuncio que ya tienen negociación con la vacuna de Cuba, que es la Soberana 2. Solicitamos al gobierno que no conocemos ningún estudio sobre esta vacuna, sobre esta formulación. Esta formulación solo tiene la primera fase cubierta en animales de experimentación. No tenemos ni siquiera un paper, algún tipo de publicación que hable de la fase 2 ya aplicada en humanos. Solo conocemos que ellos han despachado un número significativo de dosis para Irán, donde se procederá a la prueba también de fase 3. En la medida que tengamos esos insumos que definan la calidad y los protocolos que se siguen para esta formulación, la academia tendrá la posibilidad de emitir para el país algún tipo de boletín que dé y genere tranquilidad sobre la utilización de formulaciones de vacunas, puesto que no se puede utilizar el problema de la vacuna como una estrategia geopolítica. Entonces, estamos tratando de abonar un camino de concertación con las autoridades sanitarias, y estos boletines forman parte de una secuencia de aspectos que tienen que ver con normas, procedimientos y requerimientos en la salud pública para que Venezuela tenga un programa de vacunación ideal. Ahora, a propósito de lo que usted mencionaba sobre el plan de vacunación que se presentó y que se ha manejado de una manera tan sigilosa, si me permite, doctor, o al menos a espaldas de la ciudadanía, entiendo que ellos estarían dándole prioridad a los militares sobre el resto de la ciudadanía. ¿Eso es así, doctor? No tenemos conocimiento oficial, y si así es, hacemos un llamado a la institución del Ministerio de Salud para que reflexione, respetando la normativa de los grupos prioritarios. No es posible que la cobertura a estas alturas de los grupos médicos en Venezuela, los grupos sanitarios, no alcanzan aún las 100.000 personas. Eso significa que hay un déficit significativo en la posibilidad de generar protección a quien va a cuidar a los enfermos. Igualmente, no han tomado en cuenta a los médicos jubilados, que han dado y rendido los frutos al país. En nuestros casos, se ha solicitado continuamente y vemos campañas de organizaciones no gubernamentales, como Médicos Unidos por Venezuela, que solicitan la vacunación para los médicos en Venezuela. No debe haber discriminación en grupos algunos, ni políticos, ni por orden religioso, y mucho menos discriminar a aquellos que trabajan en el componente público o en el componente privado de salud. Al final, la población se resguarda en nuestros profesionales sanitarios para buscar alivio a su condición clínica. En este momento, puesta en peligro su vida por el curso de la COVID-19. Doctor, tengo que preguntarle sobre el argumento que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro para justificar el incremento del número de casos. Ellos hablan del avance de la variante brasileña sin
mostrar datos concretos al respecto. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Aquí no solamente es eso es una de las variantes, pero la verdadera causa es el relajamiento de las condiciones de las personas que no pueden, no deben estar en la calle. Se ha flexibilizado al extremo desde diciembre, luego viene carnaval y ha generado esta explosión. Eso es matemáticamente correcto. Ahora, el hecho de que se digan que son 500 al día, pero en la calle el efecto es diferente. Vemos ya familiares cercanos, amigos, gente de nuestra comunidad, inclusive familias enteras. Y cuando hacemos sumatoria nada más de lo que nosotros vemos alrededor y en todas las regiones, no es posible que se anuncien solo 500 casos al día. Por lo tanto, estamos requiriendo que haya un registro adecuado del número de casos, que se establezcan las pautas para diagnóstico correcto, porque el hecho de que en el papel no pasen de 500 las personas infectadas al día, lo que está ocurriendo en la calle es 10 veces más. Entonces necesitamos que además esas flexibilizaciones de complacencia para que la gente vaya a la playa cesen, que además no se utilice como una estrategia para que la gente esté encerrada tampoco, que haya básicamente un pulso de cómo está circulando la pandemia en cada subregión. Sobre la base de ese diagnóstico, usted puede flexibilizar en algunas áreas y puede restringir en otra área. Entonces, lo que nos llama la atención es que no solamente la cepa P.1, que viene de Manaus, Brasil, que efectivamente tiene una capacidad de infectar al doble de lo que ocurría en la cepa anterior y está tomando poblaciones más jóvenes, sino que el relajamiento que se ha establecido en los periodos vacacionales son letales para generar esta situación. Ahora estamos a las puertas de la Semana Santa. Si la institución gubernamental hace uso de su prerrogativa para abrirle las puertas a la gente, para que vaya masivamente a las playas, a las montañas, a que haga turismo, eso va a generar un rebote 3 o 4 semanas después de esa liberación. Y eso es lo que está pasando básicamente aquí. Por lo tanto, lo he repetido mucho, la responsabilidad es de cada uno de nosotros en nuestra familia, aleccionar a los hijos, aleccionar a los jóvenes que salen, que tienen mayor flexibilidad para ir y venir, porque ellos traen la infección, y establecer que las pautas de bioseguridad, uso de tapabocas, lavado correcto de las manos, restricción en concentraciones públicas,